Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy ingeniero Angélica Montiel González. Hoy vamos a ver parte de la automatización, ¿ok? Entonces, la automatización, si queremos abarcar más sobre el tema de PLCs, es importante pues tomar como referencia la automatización, ¿ok? Entonces, la automatización principalmente se divide en la parte operativa y la parte de mando. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, como todos sabemos, ¿no? Siempre hablamos de procesos automatizados, de sistemas automatizados, de controles automatizados, etc., ¿no? Es muy actualmente, pues digamos que nos referimos a la automatización de forma, pues, digamos que ya natural, ¿no? Decimos, ese proceso pues está automatizado. Y cuando hablamos, ¿cómo saber cuándo ese proceso pues de alguna forma es automatizado? Todos de alguna forma entendemos que al oprimir un botón, pues se genera todo un proceso en el cual pues digamos que no interfiere la mano, o en este caso pues digamos que involucra a un personal, en este caso pues humano, ¿no? Que los procesos de alguna forma, derivado del sistema, de la maquinaria, pues operan y realizan una función para obtener un determinado fin. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pues voy a tener unas variables que van a entrar, pues digamos que al proceso, y yo voy a obtener pues digamos que un valor o un producto o un fin, ¿ok? O X, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que únicamente, pues a lo mejor yo voy a oprimir un botón y ¿cómo lo haga? De alguna forma, la mayoría de los seres humanos, pues a lo mejor damos por entendido que se requiere de sensores, se requiere de ciertos dispositivos o de una maquinaria para que eso, pues, se logre, ¿no? Entonces, la automatización principalmente se divide en dos, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener la parte operativa que es la que está directamente y se involucra con la maquinaria. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener en un proceso voy a tener pues una maquinaria. En esta maquinaria obviamente voy a tener elementos mecánicos, que requieren de energía o un tipo de energía para poder pues moverlos. Entonces quiere decir que estos elementos mecánicos pues van a tener ciertos dispositivos. Esos dispositivos común se conocen como actuadores principalmente, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que yo en mi parte operativa voy a tener maquinaria, elementos mecánicos, que en este caso mis elementos mecánicos van a requerir de un tipo de energía, que los pueda, pues en este caso, impulsar y ellos puedan de alguna forma transformar esa energía o quizás trabajar esa misma energía para pues generar a lo mejor un producto o ser parte de un proceso, de un ensamble. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a tener principalmente tres tipos de energía aquí, que es energía eléctrica, puede ser neumática y puede ser hidráulica. Entonces, estos tres tipos de energía básicas son las que se involucran en mis
elementos mecánicos que van a de alguna forma, pues van a mover a lo mejor un sistema de engranes. Ese sistema de engranes va a mover una banda transportadora, un elevador, o quizás, pues a lo mejor también una señal eléctrica se transforma, pues va a encender una caldera y de esa forma, pues a lo mejor va a elevar la temperatura en un proceso de transformación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la parte operativa voy a tener maquinaria, voy a tener mis elementos mecánicos con dispositivos, en este caso, los que de alguna forma, que a través de la energía, de estas energías, pues van a actuar y la van a transformar. ¿Qué quiere decir? Que van a generar algún tipo, pues, de movimiento, desplazamiento, ¿ok? Van a elevar la temperatura, posición, etc. Van a hacer diferentes funciones que, pues, de alguna forma me van a servir para, pues, operar este proceso. Pero no solamente se trata de eso, ¿no? En la maquinaria también voy a tener diferentes dispositivos que me van a permitir controlar ese tipo de energía. ¿Para qué? Para que no se salgan de alguna forma de control. Yo debo de tener dispositivos que me controlen esto. Yo debo de controlarlos. ¿Qué utilizo para controlar? Pues principalmente sensores. Bueno, vamos a ponerle aquí captadores, ¿ok? Que son sensores. Y pueden ser, pues también puedo tener de alguna forma, puede involucrar también interruptores, pedales, palancas, push-pull, diferentes dispositivos que de alguna forma me van a permitir controlar que mi proceso, me van a permitir controlar el proceso que tengo y que no se salga, pues, digamos que de alguna forma, de las características o de las funciones que yo deseo. Por ejemplo, todos de alguna forma, digamos que, pues, vemos un vaso de plástico, ¿no? Y, pues, cuando entra, digamos que a la banda, perdón, al proceso de transformación, puede ser una maquinaria, una inyectora de plástico, entonces entra el pellet y si yo a lo mejor lo dejo más tiempo o si aumento la temperatura, quizás no se cumplan las necesidades que yo requiero y no voy a obtener el mismo tipo de material que yo de alguna forma pues me estoy planteando para vender a un público determinado. Entonces son cosas así que de alguna forma todo este análisis, toda esta calibración se hace en campo, ¿no? Es parte de la automatización, parte de la parte operativa, pero también tenemos algo muy importante, que es la parte de mando. Y la parte de mando se divide en dos. En la parte, digamos que, cableada y en la parte programada. Entonces, en la parte cableada, ¿qué quiere decir? Es lo tradicional que antes se utilizaba, pues, relevadores. En la parte de programada, pues ya tengo a lo mejor algún PIC, a lo mejor algún dispositivo pequeñito, un controlador, que puede ser un Arduino, puede ser ese tipo de aplicaciones, obviamente que tiene sus limitantes, porque cuando estamos hablando de un PLC, me estoy enfocando principalmente a un proceso industrial. Un proceso industrial es robusto, un proceso industrial requiere de ciertas condiciones de campo que estos dispositivos pues a lo mejor no soportan, ¿no? Porque principalmente los PLCs, cuando estamos hablando de automatización, pues trabajan las 24 horas del día. Obviamente sí tenemos que darle un mantenimiento y pues digamos que hay ciertos paros programados, pero con un PIC, a lo mejor con ese tipo de dispositivos, pues no me van a soportar esas condiciones adversas, ¿no? Que hay en campo, no me van a soportar esas condiciones en las cuales, pues digamos que tengo que leer 200, 300 señales, en las cuales a lo mejor 100 son digitales,
a lo mejor tengo 50 analógicas, etc. Entonces es, digamos que de alguna forma complejo si queremos utilizar ese tipo de dispositivos cuando estamos hablando de un proceso industrial, en este caso pues automatizado. Sí es importante mencionar que aquí pues sí tengo y hago uso principalmente de un PLC, de un controlador lógico programable, el cual es un dispositivo que tiene en este caso pues su función principal es que este dispositivo de alguna forma, digamos que toda la parte de electrónica que él se compone, pues es muy independiente a la física, ¿no? A la física que hay en campo, ¿no? A la parte operativa. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener aquí mi parte de mando, la tengo, ya dijimos, la cableada puede ser con relevadores, la programada principalmente con PLCs, pero aquí, por ejemplo, pues digamos que este dispositivo tiene su propia lógica, tiene su propia, digamos que, arquitectura, y de aquí, por ejemplo, algo muy, muy importante, lo puedo conectar a sistemas HMI, sistemas SCADA, obviamente puedo realizar diferentes comunicaciones y puedo hacer, digamos que de esto algo mayor, ¿no? Muy amplio, que de alguna forma puedo aplicarlo a un proceso sencillito, como a lo mejor por la inyección, ¿no? de este vaso, pero también pues puedo hacer un auto, ¿no? Puedo hacer diferentes dispositivos en diferentes líneas de producción donde mis PLCs pues están aplicando, y de alguna forma esto es parte, digamos que de lo básico, ¿no? Que podemos conocer. Esto sería todo por este video. Vamos a estar haciendo más videos. Recuerden, yo soy ingeniero Angélica Montiel. Si tienen dudas, si tienen preguntas, adelante. Gracias.